Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Bienvenidos todos y todas a su canal de YouTube de El Partido de Dios Teocracia Venezuela. Aquí estamos en este día sábado. Sábado inmediato a la publicación del video, cuando me sentí muy mal de salud. Entonces este es el sábado que le sigue. Y para que ustedes tengan una referencia de que no es un video viejo, sino que es un video actualizado. Entonces, hoy voy a tratar un tema desde acá, desde el Parque del Este, en esta mañana, porque me vine acá a pasear, pero en medio del paseo está el trabajo para Yahweh, porque no podemos solamente dedicarnos por entero a la distracción, a la recreación, sino que en medio de la recreación sigue el trabajo, sigue la lucha. Y vamos a hablar un poco de la experiencia de Israel como ejemplo para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano. Hermanos, sabemos por la Escritura que Yahweh envió a Moshe a libertar al pueblo de Israel. Pero Moshe le dice a Yahweh, no me van a creer. Pero ¿por qué Moshe cree que no le van a creer? Bueno, porque Israel conoce bien a Moshe y Moshe también conoce muy bien a Israel, de tal manera que no hay engaño de parte y parte. Bueno, entonces nos preguntamos una cosa, ¿qué veía Israel en Moshe para no creerle? Bien, Moshe es un sacerdote pagano, es un mago. La Biblia habla de él como alguien que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y cuál era la sabiduría y la ciencia de los egipcios? Es bien claro que era la magia, el culto a Osiris, el culto a Isis, el culto a los dioses egipcios. Entonces, tenemos un Moshe que es formado, es educado en ese lugar que se conoce como la Esfinge, que es lo que se conoce como la escuela, o se conoció como la escuela iniciática. La escuela iniciática en cuanto a toda la doctrina hermética, el hermetismo, que quiere decir lo oculto. Y ahí está la Gran Pirámide también, donde solamente entraban los grandes maestros iniciados. Entonces estamos hablando de un mago, de un brujo, de alguien al servicio de los demonios. Claro que Israel no era algo tampoco muy diferente. Acuérdese cuando ellos levantan el becerro. ¿Por qué levantan el becerro? El becerro era un dios egipcio llamado Apis. Entonces ese becerro ellos tenían muchos años adorándolo. Cuando a Aarón le piden, haznos dioses, entonces él inmediatamente hace a Apis. ¿Por qué hace a Apis? Porque él conocía a Apis, es un dios egipcio. Entonces estamos hablando de paganismo de parte y parte, de secularismo, de mundanalidad. Para Israel, Moshe era el hombre que se había criado y levantado en la cuna del opresor. Entonces, ¿qué podían esperar de alguien educado por el opresor? Entonces, no generaba confianza. Pero para Moshe, Israel también era un pueblo de ignorantes, un pueblo en tinieblas, un pueblo que no tenía ningún conocimiento, un pueblo que no era capaz de analizar y entender su realidad, y por lo tanto podía hasta matar a su libertador por ignorancia. Entonces, ahí está la desconfianza de parte y parte. Ahora Yahweh se le aparece a Moshe y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no le dice, yo soy tu Dios, sino yo soy el Dios de tus padres. Es muy evidente esto. Por eso es que la Biblia hay que criticarla, la Biblia hay que analizarla, buscarle el significado de muchas formas a la palabra. Entonces, yo soy el Dios de tus padres, ven porque te voy a enviar. Entonces Yahweh escoge a aquel hombre, a lo mejor para Israel,
como sucede para los venezolanos cuando Yahweh levanta a alguien. Para Israel, claro, por supuesto que no era el hombre más apropiado, no era el más indicado. Ellos esperaban más bien un hombre lleno de santidad, un hombre lleno de perfección, y se le aparece aquel sacerdote pagano, criado en la cuna de los opresores, entonces, para libertar al pueblo. Imagínese usted la contradicción para este pueblo, lleno de desconfianza, con todo lo que tenía que ver con el opresor. Era lógico, no, chico, tú vienes de la oposición, ¿vale? O tú vienes del oficialismo. Entonces veía el enemigo en el otro, no veía el Salvador. Y de paso la vida tuya no es la vida más ejemplar tampoco como para creerte. Entonces, yo no sé si usted se cuenta entre esas personas que piensan así. Es la forma muy común en cómo las personas se comportan al momento de juzgar lo que Yahweh hace. Ahora, Moshe saca al pueblo de Israel, de Egipto, y lo lleva al desierto, que va a ser la escuela también de Yahweh, la universidad donde Yahweh va a educar a este pueblo de acuerdo a sus principios para que pueda llegar a ser su pueblo. Entonces vemos la rebelión, la resistencia del pueblo, un pueblo 400 años formados en la cultura pagana. Cuando llegan allá son personas que solamente piensan en la playa, piensan en el sol, piensan en la cerveza fría, piensan en el baile, en la música, en la moda, y cuando llegan a aquel desierto donde lo que había era pura culebra, serpientes y lagartos, entonces dicen, bueno, pero aquí nos trajeron ¿para qué? ¿Dónde está el abasto? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde están los sitios de diversión acá? Aquí lo que vemos es puro frío intenso en la noche y un horno en el día, y no hay una mata siquiera donde meterse, donde cobijarse. Nos van a matar de sed y de hambre en este lugar. Entonces, porque siempre pendiente de las condiciones, no pendiente de Yahweh, no poniendo la mirada en Yahweh, sino en las condiciones, siempre en las condiciones. Entonces Yahweh los dilata 40 años luchando allí contra la resistencia de ese pueblo, pero no logró doblegar toda aquella generación. Cuando llegan a la entrada de la tierra prometida, entonces ellos envían espías, porque están desconfiados, y envían espías, y cuando les viene la noticia de que ellos tienen que combatir contra pueblos más numerosos, mejor armados, entrenados, y con gran experiencia en el combate, en la guerra, y se echaron a llorar, lógico. Ellos no tenían preparación militar, ellos eran pescadores, pastores, agricultores, recolectores de frutos, y luego posteriormente convertidos por la fuerza en obreros de la construcción. Entonces, ¿qué experiencia podían tener ellos en el arte militar, en la guerra, en el combate? Ninguna. Y entonces se echaron a llorar. Dijeron, bueno, Yahweh nos traje acá para entregarnos en manos de estos criminales, para ser exterminados. Yahweh nos odia. Para eso nos trajo a este lugar, para que nos maten a nosotros y a nuestros hijos. Nos negamos ir a combatir. Entonces, claro, porque ellos habían idealizado esa liberación y esa entrega de la tierra. Ellos dijeron, no, Yahweh, nuestro Dios, es tan poderoso que se nos va a llevar en una alfombra de rosas, nos va a entregar esa tierra ya limpiecita, ya sembrada, y lo que vamos a llegar es a disfrutar nada más. Cuando se entera de que tienen que combatir por la tierra, por supuesto dijeron, no, esto no era lo que nosotros estábamos esperando. Y es lo que le ocurre hoy al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano. Entonces ellos leen la palabra de Dios y entonces se llenan de gozo en las iglesias y dicen, bueno, Dios nos va a dar la victoria. Pero ¿cómo te va a dar la victoria si no has peleado todavía ninguna batalla? Por favor, hombre de Dios, mujer de Dios, ¿no están las batallas que tú has peleado? ¿En cuántas batallas has vencido? ¿Cuántas luchas has librado en contra de este enemigo opresor, en contra de este modelo, de este gobierno de Satanás? ¿Cuánta ha sido tu lucha?
¿Dónde están tus heridas de guerra? Para que pueda dársete alguna victoria. Entonces, no, que nos va a dar la corona. Pero ¿cómo te va a dar la corona? Si todavía no sabes ni siquiera gobernar tu casa, no sabes gobernar tu vida con los principios de Yahweh, y ya te va a coronar. La corona es símbolo del gobierno, del reino, y es para aquellos que han aprendido primeramente a obedecer los mandamientos de Yahweh, para luego gobernar con ellos. Cuando ya aprendemos a gobernarnos primeramente nosotros mismos, nuestras vidas, aplicando los principios jurídicos de Yahweh en nuestra vida, entonces nosotros podemos tener aspiración a la corona. Y hemos enseñado a otros también a gobernarse por medio de los mandamientos de Yahweh, y a gobernar familia, a gobernar sociedades, a gobernar naciones con los mandamientos de Yahweh. Allí sí nosotros hemos vencido y podemos aspirar a la corona. Entonces, bueno, dice, por la fe hicieron justicia. Por la fe hicieron justicia, Hebreos 11:33. ¿Y cómo tú crees que se hace la justicia? Sin luchar, sin trabajar, porque se hace justicia donde hay injusticia, y donde hay injusticia toca luchar para hacer la justicia, porque ella no se hace sola. Pero la lucha significa tomar partido contra aquel injusto, contra aquel que impone el modelo de injusticia, y en favor de aquel que sufre el modelo de injusticia y que necesita ser libertado. Esa es la forma de hacer justicia. Entonces, claro está que eso significa exponer la libertad, exponer la vida. Por eso es que Yahoshua, él hablándole a sus discípulos, preparándolos en lo que yo denominaría una escuela de mártires, le dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no tengan temor a quienes les puedan quitar la vida. Claro, les quitan la vida, hasta ahí nada más, matan al cuerpo, pero no pueden matar el ideal, no pueden matar el reino, no pueden matar la fe, no pueden matar la esperanza, solamente pueden matar el cuerpo. No les tengan miedo, desafíenlos en las bocas de los leones, en las cruces, encendidos como teas humanas, aserrados, apedreados. Aquellos discípulos se prepararon para esa lucha de martirio al cual Jesús les invitaba para vencer. Fueron 283 años de lucha, 10 feroces persecuciones de 10 emperadores romanos que pensaban que matando un pueblo podían acabar con la esperanza del teocratos, de la teocracia del reino. Pero allá había una juventud combatiente, una juventud que había aprendido a luchar poniendo su libertad y poniendo su vida al servicio de una causa. Que yo te invito, joven venezolano, agarra tu espada, la Biblia, la palabra de Dios, prepárate para combatir, prepárate para luchar, prepárate para sacrificar. No creas que la justicia es gratis, no creas que ella viene sola. No seas como el ejemplo de Israel, que se llenaron de miedo, de temor frente al enemigo. Pero luego vino la siguiente generación. Después de 40 años más en el desierto, la siguiente generación vino mejor preparada, sin temor a perder la vida o a perder la libertad en manos de esos pueblos opresores, inicuos. Y entonces ahí es donde Yahweh le da aquella célebre frase a Josué, que es Yahoshua. Dios salva, Dios liberta. José es Yahoshua. Entonces le dice, mira que te mando, o sea, te ordeno, te doy la orden, que seas valiente. Sé valiente, no seas cobarde, no tengas temor, no tengas miedo, no desmayes en la batalla. Entonces, porque yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, en donde quiera que vayas, donde quiera que estés y en todo lo que emprendas, yo estaré contigo. Ten esa confianza. Y entonces él pasa y se le da la orden contra todos aquellos pueblos paganos, contra todos aquellos pueblos inicuos.
y él la cumple con un ejército reducido, pequeño, enfrentándose a naciones más numerosas. Ahí me veo yo, por ejemplo, en el caso del partido de Yahweh, Teocracia Venezuela. 100.000 visitas. ¿Cuántas suscripciones? 800 suscripciones. Y de esas 800 suscripciones, la mayoría se están mirando los toros desde las barreras. Entonces, unos 20 personas se involucran. ¿Yo? Y ese es el ejército de Yahweh, esas 20 personas, los 300 guerreros de Gedeón, para destruir aquellos que son innumerables, para poner en fuga ejércitos enemigos, para hacer justicia por la fe, con esos 20, con esos pocos. Porque la victoria de Yahweh no viene del número ni de la fuerza, sino de su poder. De eso es que le viene a él su victoria. Entonces Yahweh vence igual con muchos que con pocos. Ahora vamos a lo siguiente, vamos a analizar esto, porque estos 300, él no presentó 300, presentó un ejército de 30.000 hombres preparados, pero Yahweh le dijo a esa gente: es mucha, es demasiada para ayudarte a la victoria. Se pensaría que viene de origen humano. Entonces, pregúntale a esa gente, ¿quién ha comprado casa y todavía no ha habitado en ella? Devuélvelo, ese no sirve. No sirve para el combate, no sirve para la lucha, porque está pensando en la casa que compró. Y si muero y pierdo la casa, y si pierdo la libertad y pierdo la casa. Entonces se tiene su mirada no puesta en la batalla, no en la lucha, sino en la casa que tiene. Y así, quien se casó y no ha dormido con la mujer todavía, no, devuélvalo para atrás. Ese tiene su pensamiento, está centrado allí en la mujer. Ese no va a poder pelear. ¿Quién ha plantado una viña y no ha bebido del fruto de ella? Devuélvelo para atrás también igualmente. Y así, todos aquellos que tenían motivos para estar distraídos en otras cosas mundanas, terrenales, materiales, y no metidos en la lucha que se está librando. Entonces, mucha gente desconcertada. Unos que no entienden la lucha, porque cuando Yahweh le dijo al líder, al comandante: pregunta a ese pueblo, ¿cuántos de ustedes tienen su corazón puesto en la batalla? Algunos respondieron: ¿cuál batalla? Pues ni siquiera sabían. Entonces dijeron: bueno, la batalla que estamos a punto de librar, pero es que nosotros no sabíamos que hay batalla. Y entonces, ¿por qué están acá? Bueno, porque nos trajeron. Entonces, mucha gente está así, en esa forma, que no saben ni siquiera en lo que andan, no saben en lo que están, no están claros. Entonces, Dios no puede dar la victoria también a un pueblo, tampoco a un pueblo que no tiene claridad de objetivo, que no sabe cuál es la ruta trazada para lograr la victoria. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, esta experiencia del pueblo de Israel, que logra la victoria frente a estos pueblos numerosos, que se establece en la tierra prometida, y levanta el teocratos, la teocracia, el reino de Dios, que lo vemos en Moshe, lo vemos en el gobierno de David, y lo vemos también en el gobierno de Samuel, cuando Yahweh gobernaba a través de estos grandes hombres, por medio de sus leyes y de las instituciones humanas sometidas a sus principios jurídicos. En este contexto nos sirve de experiencia todo lo que vivió Israel. ¿Para qué? Para no repetir su historia, para no actuar como ellos, para no fijar nuestra mirada, nuestro interés en todas aquellas cosas materiales que puedan significar algo para nosotros. No poner nuestra mirada en eso, no poner la mirada ni siquiera en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestra libertad. Acuérdese que las primeras generaciones cristianas lo sacrificaron todo. Todo lo sacrificaron para lograr la victoria de Cristo, la victoria del reino de Dios. Ese es el ejemplo a seguir, el ejemplo de las primeras generaciones cristianas. Dice que la sangre de los mártires es la semilla del reino de Dios. Entre más mataban, más crecía ese pueblo y más se fortalecía.
entonces preparemos nosotros también, estemos preparados también nosotros para la victoria. Nosotros, el partido de Dios, la teocracia, apartemos todo temor, confiemos en nuestro Dios eterno, infinito, soberano, en su poder, en su soberanía. Él está con nosotros para darnos la victoria, siempre y que luchemos, siempre que trabajemos, siempre que nos involucremos en esta lucha, en esta batalla. Muchísimas gracias, amados hermanos, amadas hermanas, que Yahweh me les bendiga a todos y a todas. La invitación es a sumarse al partido de Yahweh, a la fuerza y el poder destinado a cambiar el destino y la historia de todos nuestros pueblos. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Visítenos en nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosvzla@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad.